Ahora vamos a discutir a serie alternada. Vamos a comenzar para indicar qué significa serie alternada. Anteriormente teníamos discutido series de términos todos positivos. Ahora vamos a permitir que aparezcan términos negativos, mas de forma ordenada. Vamos a discutir series que tienen un termo positivo y un termo negativo. Positivo y un negativo. Positivo y un negativo. No puede ser dos positivos y un negativo, o dos negativos y un positivo. Tiene que ser uno y uno. Noten que esa forma, ahí te puede escribir de forma compacta los términos de esa serie, de esa soma, utilizando este tipo de términos de aquí. Como el primer término positivo, este menos 1, aquí voy a elevar una potencia, y para ser positivo esa potencia tiene que ser par. Cuando n igual a 1, aquí es 2, una potencia par y fica positivo. Aquí, cuando n igual a 2, aquí tengo impar, tengo menos 1, un número impar fica negativo. No tengo segundo término. Yo puedo considerar, para escribir a serie alternada, va a siempre aparecer un término de este tipo, menos 1, elevado a un valor de n, multiplicado por una parte que es positiva, una parte de la serie que es positiva. O si no, está considerado en esta parte. Y pensaban que este pedazo produce más y menos de forma alternada. Eso es serie alternada. Los primeros términos de esa serie, ahí te puede calcular manualmente. Entonces vamos a tener para n igual a 1, tengo a secuencia llegadora a la serie 1 y a secuencia de las sumas parciales también de 1. Para n igual a 2, tengo menos 1 medio, y ahora tengo 1, estos dos, 1 más menos 1 medio. N igual a 3, tengo secuencia llegadora de 1 tercio, y a secuencia de las sumas parciales debo considerar esa a suma de esos 3 tercios. Y eso da 0,8333 o 3 repetidos infinitamente. N igual a 4, este es un cuarto tercio, y ahí debo considerar la secuencia de las sumas parciales. Y aquí boté, si faço esa conta, hay aproximadamente 0,58. Estos números yo coloqué aquí en un gráfico. Pensaron, he hecho los números naturales. Para a secuencia llegadora somos continuos. Cuando n igual a 1 es 1, después 1 positivo, ahí viene un termo negativo, menos 1 medio, un termo positivo, 1 tercio, un termo negativo, menos 1 cuarto. Siguiente puede ser interpolar, sería una función de ese tipo. A secuencia de solos continuos. Secuencias son continuos. Es discreto, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. En cuanto que a secuencia de las sumas parciales es 1, aquí después ven 1 medio, después es 0,83, este punto, y ahí para n igual a 4, 0,58. Ahora estos puntos se alternan. Vamos a ver posteriormente que en esa serie existe un límite. Esa serie va a ser convergente a secuencia de las sumas parciales, es convergente, y vamos a ver que es convergente este valor del logaritmo de 2. ¿Sí? En vídeo futuro, cuando haya estudio de serie de potencias. Repetimos, son dos secuencias, a secuencia llegadora, a secuencia de las sumas parciales. La secuencia llegadora, o si no, se altera. La secuencia llegadora, la serie alternada, es un positivo o un negativo, un positivo o un negativo. Otro ejemplo de serie alternada. Aquí nuevamente, puede comenzar como siendo negativo. Primero negativo, positivo, negativo, positivo.
N. O sea, cuando N igual a 1 es impar y esto significa menos 1, el primero tenemos negativo. N igual a 2 es el par y el segundo tenemos es el positivo. Aquí tengo OBN, el termo que es positivo. El cocinado está incluido solamente en esta parte. Ese va a ser un tipo de serie alternada, que vamos a definir como siendo una serie alternada. Una serie alternada va a ser siempre de esa forma. Tenemos positivos y este factor que va a introducir será más o menos de forma alternada. En este caso, noten, si yo considero solo, si yo elimino sin nada, si considero solo este pedazo de aquí, esa es una serie de bellezas. Porque o tengo n, este de aquí, o limite cuando n es un infinito, para n versus el índice n es igual a 1. Léeme que los testes de la divergencia, si yo coloco ese n ahora dentro de una serie, esa secuencia llega ahora dentro de una serie, pero el test de la divergencia, este límite tiene que ser 0 para tener alguna chance de que sea conveniente. Cuando ese límite es diferente de 0, yo puedo afirmar con certeza que el test de la divergencia es que la serie es divergente. En este caso, esa serie va a ser divergente, eso se prueba, puede ser probado, pero usando el test de la divergencia, que ya estudiamos en vídeos anteriores. Ahora, esos son dos ejemplos de series alternadas. En todo caso, siempre hay una expresión de este tipo y una secuencia con términos positivos. Ahora vamos a estudiar el teorema de la serie alternada que va a especificar cuándo una serie alternada es conveniente. Entonces, a primera condición, a primera premisa, es el facto de ser alternada. La serie tiene que ser alternada. Ahí tengo que tener una serie de este tipo. Aquí puede ser n, o n más 1, o n menos 1. Y aquí estos términos son todos positivos. Sobre n son todos positivos, o ceros. No tengo un positivo, negativo, o negativo, positivo. Ahora puede ser trocado. Otra premisa es que vos querés tener una serie alternada decreciente. Serie alternada decreciente. O termo de índice n más 1 tiene que ser menor que el termo de índice n. Decreciente. No precisa ser a partir de n igual a 1, puede ser a partir de un número finito. Todo n mayor que un número finito. Si tenemos la secuencia decreciente, y adicionalmente, esa tercera premisa es que el límite, cuando n es infinito de esos términos, sea 0. Si todas esas premisas son satisfechas, ahí va a concluir que la serie es conveniente. Ese es el teorema de la serie alternada. Vamos primero a mostrar gráficamente cómo es la demostración. Hay días de demostración de teorema. Entonces, ahí tengo una secuencia alternada, que es de este tipo. Tengo un termo positivo, negativo, positivo, negativo. O si no, está dado de este paréntesis. Estos coeficientes son todos positivos. Entonces, el primero termo de la secuencia, partiendo de aquí, yo eché B1. Debo sumar B1. La primera suma parcial es S1. Ahí, para la segunda suma parcial, yo tengo que retirar B2. No, de S1, retiro B2 y estoy de S2. Para la tercera suma parcial, ahí tengo que sumar B3. Con eso encuentro S3. La cuarta suma parcial, retiro B4. Con eso encuentro S4. A quinta somos B5 y a sexta somos retiro B6. Las sumas parciales, noten que las sumas parciales ímpares van a ser acumulando de este lado y las sumas parciales pares van a ser acumulando de este lado.
estos coeficientes para los tipos de serie alternada que hay que probar que es convergente, B2 es menor que B1. No, tengo aquí B1 es de este tamaño, B2 es menor, B3 es menor que B2, B4 es menor que B3, y así por diante. B5 es menor que B4. No, las sumas parciales simples van a ser acumulando de este lado, y las sumas parciales pares van a ser acumulando de este lado. Las impares decrecen y las pares crecen. En dos subsecuencias de las sumas parciales impares y las subsecuencias de las sumas parciales pares. Es de esperar intuitivamente que cuando n es muy grande, en algún punto ellas se encuentran en un límite de la serie alternada. Ese va a ser la suma de la serie alternada. No, repitiendo aquí las premisas de nuestro teorema. La serie tiene que ser alternada. Tiene que un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Tiene que ser decrecente, que es la segunda premisa importante. Y el límite del termo enésimo, los n tienen que tender al cero. Las tres premisas son importantes. Con eso hay que poder, vamos a demostrar, usando dos subsecuencias. Y pensaban que la suma de la serie, que estoy llamando de S aquí, va a estar siempre limitada entre dos termos consecutivos. Si o n es par, si uno se pega S6 está entre S4 y S5. N par, aquí por ejemplo pega S6, hasta aquí a suma siempre va a estar comprendida, o S siempre está entre S4 y S5. Si yo comienzo con, si o n es par y si o n es impar, aquí yo pego S5, y entonces yo tengo S5, S6. Cuando n es impar, aquí yo tengo S5, S6. La suma de la serie está comprendida siempre entre dos termos consecutivos, entre dos sumas parciales consecutivas de la serie alternada. Ahora vamos a mostrar un poquito más formalmente o teorema. Vamos por parte, o S2. Voy a considerar primero a subsecuencia de las sumas parciales pares. O S2 es B1 menos B2. Y como B2 es decreciente, B2 es menor que B1. Y eso faz con que este B2 es menor que B1. Entonces ese termo es positivo. Ese 2 es positivo, es menor que el 0. O igual a 0, casos sean iguales. Ahora, voy a considerar ese 4. Su secuencia de las sumas parciales pares. O ese 4 es B1 más B2, B3, B1 menos B2, B3 menos B4. Aquí estoy llamando B1 menos B2, S2. Y aquí tengo B3 menos B4. Ese termo, o S2 ya sabíamos que era positivo. Este termo también es positivo, porque B4 a su secuencia 2B es decreciente, B4 menos que B3, que es decreciente. Entonces este termo es positivo. Y eso faz, si yo al terminar el número son un positivo, ese número es mayor que el número de partida. Entonces vamos a ver que S4 es mayor que S2. Y así, ahí te puede generalizar. Te va a ir y llegado ese subíndice 2 y 0, un número par, va a ser o 2 y 0 menos 2, es decir, o par anterior, más o de subíndice 2 y 0 menos 1, menos o de subíndice 2 y 0. B subíndice 2 y 0 menos 1, menos B subíndice 2 y 0.
Y ese termo también es positivo. Justamente porque la secuencia 2b es decreciente. Secuencia 2b es una premisa del teorema. Secuencia tiene que ser decreciente. Con eso ahí te llega que vamos a encontrar que ese subíndice 2n va a ser mayor que ese subíndice 2n menos 2. Pues este termo positivo puede ser ignorado. Si yo ignoro ese termo, yo estoy sumando algo más. Entonces, o falto de eliminar ese termo, voy a llegar a una cosa menor. No, o ese subíndice 2n va a ser mayor o igual o ese subíndice 2n menos 2. Y aplicando la misma idea, este va a ser mayor que 2n menos 4. Y ahí continúo, y lo menor de todo va a ser OS2. Con eso, Allende va a encontrar que vamos a poder escribir la secuencia de esta forma. Allende tengo OS2, vamos a escribir aquí, OS2, ahí OS4 va a ser mayor, OS6 va a ser mayor, OS8 va a ser mayor, y así por allá. Asomas parciales pares, que era lo que estaba ilustrado en un diagrama, son crecientes. Asomas parciales pares son crecientes. Adicionalmente, podemos mostrar que la subsecuencia de asomas parciales pares es limitada superiormente. ¿Cómo hay gente hace eso? Nuevamente, pega a serie alternada, B1 menos B2 más B3. Y ahora se escribe de esta forma. Coloca este sin un menos en evidencia. Y aquí aparece un termo que va a ser positivo. Porque B3 es menos que B2. O que está entre paréntesis positivo. De forma análoga, ahí te puedes hacer para el próximo par de termos. Este termo también será positivo. Y agrupando en pares, los dos últimos, este último par es positivo y ainda sobra o último da soma, B subíndice 2c, que por definición los B son siempre positivos. Pensaron que como aquí yo estoy sustrayendo termos positivos, o ese subíndice 2c, la subsecuencia de las sumas parciales pares, va a ser menor que B1, que era un termo inicial, va a ser menor o igual que B1. Y eso significa que la subsecuencia de las sumas parciales pares está limitada superiormente. Eso significa que la subsecuencia de las sumas parciales pares es limitada superiormente. Ahí por un lado, la subsecuencia de las sumas parciales pares es creciente. Tenemos aquí. Y por otro lado, la subsecuencia de las sumas parciales pares es limitada superiormente. Pero el teorema de la secuencia monótona, la subsecuencia de las sumas parciales pares es convergente. Este llama a ese límite, el factor de ser convergente significa que existe un límite de esa subsecuencia, vamos a hablar de eso. Y ahora vamos a comenzar a lidiar con la subsecuencia de las sumas parciales ímpares. Entonces, este o termo genérico de una suma parcial ímpar. Aquí su índice 2n más 1. Como son sumas parciales, esa ímpar yo puedo escribir en términos de par, subsecuencia anterior, más o b con su índice ímpar. Y ahora calcular el límite de los dos lados de esa ecuación. Calculando el límite de los dos lados de esa ecuación. Este límite fue lo que llamamos de S, lo que hace su secuencia par. Y este límite, y aquí utilizamos la tercera premisa del teorema. La
tercera premisa del teorema es que el límite cuando n tiende a infinito tiene que ser igual a 0. El límite cuando n tiende a infinito tiene que ser igual a 0. Con eso a gente llega a la conclusión que a subsecuencia las sumas parciales ímpares existe un límite igual a ese, es lo mismo da subsecuencia das sumas parciales pares. Aí, como as duas subsequências, as sumas parciais pares e as subsequências, as sumas parciais ímpares, as duas são convergentes e convergem para o mesmo valor de S, então a sequência das sumas parciais como um todo também é convergente e converge para o mesmo valor de S. Então, essa é a demonstração do teorema da sequência alternada. Vamos ver um exemplo. Vamos voltar àquele exemplo inicial. De série alternada. Que es así. Si es igual a 1, aquí es par, el primero termo es par, 1 sobre 1, 1. Si es igual a 2, aquí fica ímpar, fica negativo, y así por diante. Nota que es parecido con la serie armónica. La única diferencia es que la serie armónica es todo positivo. Esta serie de aquí es llamada de serie armónica alternada. Es la serie armónica alternada. Ahora voy a aplicar un teorema. Quiero mostrar que esa serie es convergente. Tengo que verificar tres cosas. Bueno, ela é alternada de fato, tem positivo, negativo, positivo, negativo. Essa é a primeira premissa do teorema. A segunda premissa é decrescente. Bn é decrescente. E de fato fica fácil demonstrar que sim. O Bn é 1 sobre n. Su índice n mais 1 é 1 dividido n mais 1. Para todo n natural, a gente tem que 1 sobre n é maior ou igual que 1 sobre n mais 1. Então significa isto para todo n, a partir de maior ou igual a 1, por exemplo. Então isso significa que é decrescente. A sequência do Bn é decrescente. Essa é a segunda premissa do teorema. Eu tenho que ter que Bn seja decrescente. E a terceira premissa, o limite, quando n tende a infinito, la secuencia generadora de la serie tende a 0. En este caso también es simple de ver que sí. Limite tende a 0. Con eso a gente puede, utilizando el teorema de la serie alternada, probar o afirmar que la serie alternada es convergente. A serie armónica alternada
es una serie convergente. En vídeo futuro vamos a calcular de fato para cuánto converge esa serie. Mas por enquanto vamos a mostrar somente que existe ese valor. La segunda premisa la segunda condición de ser decrecente es de fato importante. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de serie. Este es otro ejemplo, donde de fato ahí yo tengo una serie alternada por el que es divergente. Aquí tenemos una serie que es una serie alternada. Aquí yo tengo asignado más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Es una serie alternada, satisface la primera premisa. Si hay que realizar los términos, pensaban que o ellos son iguales en modo, sin considerarse nada. Bueno, ahí está justamente un poco. Si hay que considerar los términos, vamos a ver que cuando n crece, los términos decrecen. O límite va a tender a ser. Ellos tienen que ser a forma llenada. Ahí va a ficar fácil de entender que ahí es que va a poder separar la secuencia en dos partes. Para los términos ímpares, yo puedo pegar este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y estos son los términos ímpares de su índice ímpar. Y da para percibir que aquí yo tengo una serie armónica. Es una serie armónica. Ahora los términos pares. Ahí te puedes escribir así. Son todos negativos. Vamos a colocar aquí oscilar negativo en evidencia. No, ahí te un medio más un cuarto más un oitavo. Así. 1 dividido en 16. Estos son los términos pares de su índice par. Y toda aquí es una serie geométrica convergente. Está aquí, somente ese pedazo es una serie geométrica convergente. Por ejemplo, en serie armónica, ahí ya sabe que es divergente.
pensando un teorema da sequência alternada, da série alternada, o que faz aqui é o fato de não ser decrescente. E aí fica claro com este exemplo que a premissa de ser decrescente é importante. Aqui neste caso, de aqui para cá é decrescente. De aqui para cá é decrescente. Agora, aqui não. Aqui não é decrescente. De aqui para cá também não é decrescente, aqui cresce. Um terço é maior que um quarto. Então, e aqui tem outros termos. Se aqui eu considero entre estes dois é crescente. Um quarto é maior que um oitavo. Então, esta série que foi dada é uma série alternada, é uma série em que o termo enésimo, nos dois casos, o termo enésimo é 1 sobre n, esta subsequência. Aqui ímpar, vai ser mais 1. E neste caso, o termo enésimo são potências de 2. Então, o termo enésimo aqui é 2 potência 2n. Esta é a subsequência das somas pares. Os dois termos enésimos tendem a zero. Eles satisfazem a terceira premissa do teorema. Porém, a segunda premissa não é satisfeita. Então, ainda tem uma série alternada que não é convergente, justamente porque os termos ímpares formam a série harmônica, que a gente já sabe que a série harmônica é divergente. As três premissas do teorema são importantes. Tem que ser alternada, tem que ser decrescente e o limite do termo enésimo tem que tender a zero.